Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche. Y Junior, qué bueno, tenemos un invitado hoy para hablar de temas importantes y sobre todo que atañen al área laboral, sindical, que tiene que ver con los sueldos que devengan los trabajadores dominicanos. Y la verdad es que cada día la seguridad social. y cada día se deprime más, Junior, el sueldo que devengan nuestros empleados. Y cada día la carga social de salud es más grande. Y las prestadoras parece que cada vez se quieren alejar más y soltar ese compromiso pues a la familia, a los dueños de casa. Y vamos a conversar esta noche con don Pepe Abreu, don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, el cual pues nos honra con su presencia nueva vez aquí Cerrando la Noche, don Pepe. Aquí estamos, Giovanni, encantado de estar con ustedes, cerrando la noche y en esta tarde, ¿verdad? Lluviosa, sí. Tratar temas como lo que ha introducido, que son muy importantes, muy interesantes, sobre todo para el sector trabajador. Pepe, hace ya bastante rato está en carpeta, por un lado, la discusión a fondo de la reforma de la ley de seguridad social en la República Dominicana. Por otro lado está el tema histórico y de nunca acabar, salarial, la salida de la reclasificación de las empresas, que cada vez que va a iniciar la discusión salarial sale ese tema a relucir. Pero dentro de todo esto me sorprendió hace unos 15 días que se convocó, yo digo de manera relámpago porque la sociedad no sabía que iba a iniciar un pacto social exclusivo para abordar los temas vinculados al área laboral. Esto es, todo lo que tiene que ver con el Código de Trabajo, imagino que la política salarial deberá tocarse también y el tema de la seguridad social. ¿Cómo llega este encuentro y este pacto social que se ha llamado a sí mismo? Bueno, sabe Junior que tal y como lo dice en la introducción, los temas nuestros que no son en realidad nuestros, son también del sector empresarial que está allá, son del sector gubernamental y se puede decir que de la sociedad. Se hacen recurrentes y por eso la expresión que usa de lo de nunca acabar no sobra. Es un enfoque que se compadece con los aspectos que como estos tocan grandes intereses. Por ejemplo, hablaba Giovanni de la pérdida de poder adquisitivo del salario. Y tú dices, bueno, cada 2 años se hace una revisión de los mínimos salariales en la República Dominicana. Pero, ¿cuál ha sido la recuperación que en todo ese proceso, por ejemplo, de discusión de los salarios mínimos ha habido? Y a veces tú, Junior, te encuentras en un callejón sin salida, te parece estar en una maquinaria que da vuelta como en retroceso. Porque ocurre que con todas esas discusiones, con todo y que ha habido algunos pesos más de aumento a lo mínimo, tú te encuentras con que el poder de compra de ese salario ha retrocedido a niveles que hoy estamos anclados en el salario del año 2000. ¿Y cuántos años han pasado del 2000 hacia acá? Han pasado 21. ¿Cuánto digo? 21. 21 años. Entonces, tú te encuentras que en 21 años está parado prácticamente en la misma esquina que cuando comenzaste en el 2000. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿Vale la pena por eso, por ejemplo, dejar de lado la situación?
y uno ve que no, ¿verdad? Que tiene necesariamente que seguir. Temas como tú dices, ¿verdad? Seguridad social, 20 años de la ley 8701, irresueltos los temas fundamentales de la salud, visto con mucha desconfianza la posibilidad de que pueda haber, con el sistema de pensiones que tenemos, pensiones dignas al futuro. Y cuando analiza el tema código laboral, el movimiento sindical ha tenido prácticamente, eso hay que decirlo así, y lo digo con toda responsabilidad, que parar las ambiciones empresariales que entienden que el código laboral hay que, como dicen ellos, modernizarlo. Pero cuando tú analices en qué consiste esa modernización, te das cuenta que no es más que una actitud regresionista. Entonces, no podemos asumir una actitud pesimista, no podemos decir que todo es negativo, que no hay posibilidad de hacer nada y demás, pero sí debemos decir que no hemos encontrado ni en los gobiernos, podemos hablar de este gobierno que tiene apenas 9 meses, vamos a suponer, de este gobierno, sino ni en los gobiernos, ni en la clase empresarial, una actitud distinta, progresiva, dirigida a que esta realidad pueda cambiar. Pepe, bueno, decir verdad que el salario del 2021 es equiparable al del 2000, eso es una barbaridad y nos dice mucho de la poca eficacia de las políticas públicas en la República Dominicana, porque aunque a veces creemos que la política salarial, aunque hay un comité de salario, es una responsabilidad solo del sector privado y de los trabajadores, ahí está el Estado, que tiene que buscar la forma de que esos salarios que se pactan pues puedan ser lo más rendible posible. Pero parece que en la lógica del mercado laboral dominicano y la conciencia empresarial, no prima el criterio de una mejoría sustantiva. Parece que efectivamente creen los empresarios que los aumentos salariales serios son inflacionarios y no que cuando el trabajador tiene mejores ingresos, tiene más capacidad de consumo también. En definitiva, los trabajadores consumen lo que se produce acá, lo que ellos mismos producen. Entonces, cuando ustedes se meten en esas discusiones, Pepe, que arrancan con un 30% para después ceder a no más de un 15%, ¿cómo se sienten ustedes como representantes de los trabajadores ante una situación tan difícil? Sí, fíjate, Junior, que como dice, nosotros, por ejemplo, tenemos en el salario la posibilidad redistributiva más rápida. Esa se produce inmediatamente. Pero cuando se produce esa redistribución del salario, ¿qué es lo que hace el trabajador? Ir inmediatamente a las empresas, al comercio, comprar, asumir. Entonces, si lo analiza bien, ese tema de los empresarios tiene poco sentido, porque en definitiva se fortalece la industria, la manufactura, el comercio, con lo que los trabajadores reciben como salario. Y tiene la virtuosidad, ese tipo de acción, que el Estado, como en este país la mayoría de los impuestos que el Estado recibe son al consumo, un 70%, también se beneficia el Estado. Es decir, que si lo analizamos bien, los tres factores en el escenario resultan beneficiados por los aumentos salariales que se producen. Sin embargo, el regateo que implica una discusión con los empresarios es tal que, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy aquí en Cerrando la Tarde, pero el día 9 de julio vence la tarifa actual. El día 9 de julio vence esta tarifa de salario mínimo. Nosotros el 15, aprovecho para
decirlo aquí, vamos a ir al Comité Nacional de Salarios a presentar la propuesta, porque hay que hacerlo con lo menos con un mes de anticipación, tú sabes, para que los empresarios vayan preparándose y adaptándose a saber que tenemos que irnos a esa discusión. Ahora, cuando llegamos a ese escenario, Junior, se presentan casos como el que se presentó, por ejemplo, en esta tarifa que está vigente. ¿Qué ocurrió, Junior Giovanni? Ocurrió que en ese Comité Nacional de Salarios se aprobó un 14% de aumento, óigase bien, 14% de aumento a esos 5 mínimos que son los mayoritarios contenidos en esa tarifa. Pero eso no fue con la conformidad y anuencia empresarial, ¿no? Los empresarios se pararon de ahí, hermano, y se retiraron, óigase bien, se retiraron. Y fue con el voto gubernamental y sindical que se aprobó ese 14. ¿Por qué, Junior? Lo hicieron ellos así, inconforme, porque entendieron que su petición de la denominada clasificación de empresa no fue satisfecha y que por eso ellos se negaron, no iban a ser copartícipes de esa aprobación. Entonces uno dice, como dice Junior, bueno, ustedes van con un 30 y terminan en 14, ¿cómo se sienten? Entonces uno dice, uno se siente mal, pero a la vez también lo hace comparativo con el comportamiento que asumió el empresariado en ese momento, un comportamiento de retiro, porque ni siquiera ellos entendían que ese 14% era merecido, si previamente no se le aceptaba una clasificación de empresa que si lo hubiésemos aceptado en el sentido en que ellos la planteaban, prácticamente no quedarían en el país empresas que pagaran el propio mínimo que se aprobó ahí, que fue, ¿tú sabes cuánto? El más alto, 17.610 pesos. Es una cifra que hay que repetir, porque hay que ver qué hace una persona, qué hace una familia con un monto salarial de ese tipo al mes. Es difícil. Pepe, te quiero hacer una pregunta que yo, bueno, pienso que no habrá problema en reconocer. ¿Qué papel juega en esta relación desigual la conciencia que tiene el sector empresarial de la desmovilización efectiva de los trabajadores en República Dominicana, Pepe? ¿Eso juega un papel? Mira, yo pienso que lo juega, pero también hago una relatividad en ese aspecto, como en todo en la vida. Ahora mismo, llegando aquí a cerrando la tarde, yo vengo de una reunión en la que estuvimos con el ministro de Trabajo conversando de este tema que estamos tratando aquí. Y él preguntaba, ¿a qué se debe? ¿A qué ustedes creen que se debe? No nos olvidemos, no se olvide que el ministro es nuevo, no quiere decir que no conozca, conoce muy bien, pero la gente pregunta muchas veces, ¿verdad?, a los que están en el terreno. Entonces preguntaba, ¿a qué se deben? ¿A qué ustedes creen que se debe la actitud del empresariado en el tema de los porcentajes? Él decía, mire, ministro, hay una cosa. Los sindicatos que mayoritariamente, por ejemplo, están afiliados a la confederación, o sea, están constituidos y afiliados a la confederación, son parte de las confederaciones. Su tema de discusión no es el salario mínimo, Junior, Giovanni, no, ese no es el tema, porque esos sindicatos están hace tiempo colocados por encima de los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque tienen convenio colectivo y cada 2 años, cada 3, internamente se revisan esos salarios. ¿Entienden lo que? Ahí no hay problema, Junior, ahí no hay problema. Ahora, ese trabajador que está en esa condición, no tiene una actitud de movilización ni de confrontación, Tengamos en cuenta eso, no la tiene, porque él tiene su situación en particular resuelta. Entonces, ese particularismo de ese trabajador pesa mucho, porque él da vueltas alrededor de esa empresa y está cómodo. Entonces, como está cómodo, él se centra ahí
y no necesariamente se hace solidario con aquellos trabajadores desorganizados, que no tienen una organización, que no tienen una estructura, que están, por ejemplo, en una pyme por ahí y demás asuntos, y que es para lo que nosotros vamos a discutir, ese mínimo, pero que ese trabajador que esté en esa condición no tiene la capacidad de movilización, ni las condiciones tampoco, para hacer grandes movilizaciones, porque es presa de un horario, es presa de una ley, pero también es presa de su nivel también diríamos, de desorganización, porque no tiene organización. Mientras que unos empresarios tienen toda la organización del mundo, porque tú ves la gente que está en la pyme, está organizada. Pero tampoco se respeta el fuero sindical. Del pyme a Copardón, del pyme al CONE, son organizaciones, estructura organizada, en la que nadie lo persigue, ni lo vota, ni mucho menos. Ahora, en la parte sindical, cuando la gente intenta en una de esas mismas empresas organizarse, la situación es otra, tú ves. Se fue al carajo el fuero, la protección y toda la cosa. Entonces, por eso, a veces ese movimiento también hay que entenderlo, porque también hay que entender la época, el tiempo. Yo sé que ustedes son muchachos jovencitos, pero Junior andaba por ahí, porque Marinito andaba por ahí, un compañero de él en aquel tiempo. Y tú te acuerdas, Junior, de lo que hacíamos nosotros en la CGT. Sí. Aquel tiempo, ¿verdad? De grandes movilizaciones que se hacían. Era una época que se vivió que hoy no está siendo repetida desde el ángulo del movimiento sindical. Existen otros actores que son los que han asumido, ¿tú entiendes? Ese estado como de movilización constante y demás, pero por reivindicaciones que ya no son reivindicaciones dirigidas al tema. Los obreros ahora se movilizan como menos. Salario, se movilizan menos, eso es así, se movilizan menos. Ahora los movimientos sociales son los que están. Se movilizan más, pero a nivel nacional e internacional, no es solamente aquí. Sí, todo tiene que ver. No solamente aquí en República Dominicana, sino en América Latina, Europa y Estados Unidos. Pasa, exactamente, pasa así mismo, Giovanni. Con su permiso, tenemos que irnos a una pausa y volvemos en breve. Señores, conversamos con don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo de la Unidad Sindical. Y son muchos temas, don Pepe, que tenemos, pero hay un tema que está gravitando actualmente, ahora mismo, y la verdad que en el día de hoy vi al ministro de Trabajo reunirse con los representantes de las empresas aseguradoras o las ARS y parte de las empresas del gobierno o la estructura gubernamental, como es el Consejo Nacional de Salud y el Colegio Médico, para hablar del tema de un tranque que ahora mismo en que el Colegio Médico ha paralizado los especialistas, porque muchos de ellos no están inscritos en las diferentes ARS y entienden ellos que es una desigualdad y sobre todo por las tantas trabas que hay al usuario, al paciente, cuando va a una clínica a recibir ayuda médica o va a una farmacia a retirar un medicamento y le salen con que ese médico no está inscrito en nuestra ARS y por lo tanto no le podemos despachar esa medicina. ¿Qué piensan ustedes como centrales sindicales, como sector laboral en esta parte? ¿Con quién simpatizan más en este paro ahora mismo? ¿El Colegio Médico o entienden que deben darle un compás de espera por la situación que vive la República Dominicana, por el COVID ahora y esperar que pasen estos días para exigir que haya una igualdad con las diferentes ARS? Miren, nosotros consideramos que el movimiento sindical no debe nunca hacerle oposición a un sector de cualquier tipo que esté exigiendo sus reivindicaciones. Y si la está exigiendo de manera pacífica, como lo está haciendo el Colegio Médico, nuestra obligación es nunca confrontar al Colegio Médico y así lo hemos expresado nosotros públicamente. Sí consideramos que por la delicadeza, tal y como dice, del tema que se trata de asistencia a nivel de salud,
lo que corresponde es que las autoridades actúen con agilidad, intervengan el tema y busquen una solución pactada en lo que hace lo que Junior está diciendo, que ha sido recurrente en el país, el tema de modificar a fondo la ley de seguridad social. Aquí tenemos que llegar a una conclusión, señores. Nuestro sistema de salud es un sistema mixto, hay que admitirlo así, Junior y Giovanni, es mixto, público, privado, eso es así. Entonces, hacer un sistema mixto, un sistema público-privado, por convicción, por visión, por naturaleza, el sector privado tiene como objetivo fundamental el lucro y las ganancias, por supuesto. Ese es lo fundamental en el sector privado. Entonces, la pregunta ¿es factible, combina, puede armonizar, puede coexistir la ganancia, la búsqueda de beneficio lucrativo con un tema como el de la salud? ¿Es factible? ¿Pueden convivir juntos? Yo le decía a alguien que es dueño de una ARS o jefe de una ARS, yo le decía, mire, ustedes van a tener que pensar en trasladar su talento empresarial para un área que no sea salud, que no sea la salud, porque es que eso es muy delicado y siempre ustedes van a tener problemas en esa área. ¿Sabes por qué, Junior? Porque, Giovanni, yo te pregunto a ti, si tú le dices a una clínica privada, por ejemplo, en una pandemia como esta, mire, la va a mandar gente del COVID para allá, primero que te va a pedir deposíteme 200,000, ¿tú ves? ¿Por cada paciente? ¿Tú entiendes? Por cada paciente. Entonces, tú, desde el punto de vista lógico, no le puedes decir, no, acéptelo ahí. No, porque eso es privado, es ¿entiendes? empresa. Tú no lo puedes decir porque es privado, ¿tú entiendes lo que es? Claro. Entonces, tú no puedes contar con sistemas como ese, en un sistema como el que vivimos, por ejemplo, como una pandemia. Tú no puedes hacerlo, porque es que si tú lo haces entonces y lo forzas a actuar de un modo que no se compadece con sus fines, lógicamente esa gente no te va a responder. Por eso yo digo, el Estado tiene que desempeñar su rol, que no debe ser sencillamente como ellos lo están haciendo, o como lo han venido haciendo los gobiernos, de que de supervisar, de contralor, de qué sé yo qué cosa, pero sin intervención. No puede hacerlo. Tiene que intervenir y hay que entender el mensaje. El sistema de salud tiene que ser un sistema fundamentalmente de característica pública. Ahora, sin el desorden que también tiene el sector público, porque con ese desorden también, con esa desorganización, tampoco el sistema va a tener el resultado que debe esperarse como respuesta a un sistema de salud. Pero parece que la experiencia SENASA hasta ahora no es mala, Pepe, en la gestión de la salud. Lo ve que no es mala, Junior, ¿no? Lo está diciendo, Sí. así mismo es, no es mala. ¿Por qué? Porque en SENASA no hay fines lucrativos, sino que sencillamente lo que se consigue, ¿verdad? Lo que se capta, lo que se hace es que se reinvierte, ¿tú ves? En beneficio del mismo paciente, pero ahí no hay, o sea, del mismo usuario, pero ahí no hay alguien, ahí no está Junior, o está Pepe, o está Giovanni, que es un capitalista que está esperando resultados ahí, para ese dinero que recibe de SENASA, guardarlo en su beneficio y de su asociado, o reinvertirlo en otra cosa que le implique más beneficio. No, en SENASA todo lo que se logra va precisamente al sistema, pero como forma de solidificar la atención al usuario. ¿Puede pasar eso también antes que se acaba el tiempo con los fondos de pensiones? Junior, tenemos que hacer un programa para eso, pero puede pasar. Puede pasar, si no igual, parecido, puede pasar. ¿Entiendes lo que? Y eso hay que entenderlo también. Bien, la invitación queda pendiente, Pepe, para que analicemos entonces más a profundidad el tema de la salud y el tema de las pensiones, los diferentes modelos que pueden existir y el papel que debe jugar el Estado. Y el salario que va a estar en discusión. Y el salario, ¿verdad?, que está siendo objeto de discusión. Gracias a Pepe Abreu por habernos acompañado esta noche
A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Cerrando la Noche.